La, la sesión anterior revisamos justamente cómo mencionan los monetaristas que se comporta realmente la curva de Phillips, sobre todo en el largo plazo. Veíamos que ellos llegan a la conclusión de que en realidad lo que existe es una tasa de desempleo natural que es difícil de mover, ¿no? O las formas y los caminos para lograr hacer que esa tasa natural de desempleo se mueva, pues de acuerdo con los monetaristas, no es a través de los caminos de la política fiscal o de la política monetaria, en el entendido de que tanto la política monetaria como la política fiscal generan eh, inflación, ¿no? Al principio generan a lo mejor resultados benéficos, pero a final de cuentas esta tasa de desempleo regresa a su punto de origen y el problema de que regrese a de nuevo a ese punto de origen es que ahora tenemos una situación de inflación, ¿no? Ahora el problema se agravó porque además de desempleo, tenemos una inflación más alta y eso resumiría entonces la forma en la cual los monetaristas explican el fenómeno de esta inflación que en su momento los neokeynesianos no pudieron explicar, ¿no? Tenemos que también, bueno, los monetaristas, en específico Friedman y también de alguna manera Phelps, que hace estudios similares, pues llegan a la conclusión de que es posible tratar de enmendar eso que consideran ellos un error, ¿no? Ese error de haber utilizado políticas expansivas y que en el largo plazo llevó a las economías a tener hiperinflaciones, dicen, bueno, sí existe alguna forma de regresar de nuevo a tener inflaciones más bajas. Aunque ellos advierten, bueno, pues el remedio no es un remedio muy sencillo, muy fácil de digerir y requiere grandes sacrificios. En específico, nos menciona pues tanto Friedman como Phelps, e incluso el propio Mankiw, que es quien hace este escrito, nos dice, pues se tiene que recurrir a una tasa de sacrificio, ¿no? ¿Y en qué consiste la tasa de sacrificio? Pues consiste en hacer exactamente lo contrario a lo que se vino haciendo con la intención de tratar de disminuir el desempleo, ¿no? ¿Qué es hacer lo contrario? Bueno, pues entonces generar políticas restrictivas que contraigan la oferta monetaria y al momento de que se contrae la oferta monetaria, y bueno, también les mencionaba que suspender todo tipo de programas, sobre todo de transferencia de recursos, como pudieran ser el caso de la política fiscal, que está destinada o que puede estar destinada en algunos casos a dar directamente dinero o subsidios a ciertos grupos o a ciertas personas, pues eso se elimina y en la parte de la política monetaria se reduce la oferta monetaria, ¿no? Esa situación pues lleva entonces a contraer la demanda agregada y esa contracción de la demanda agregada por el simple hecho, nada más por tomar un solo punto de lo que ocurre, al momento de quitar política fiscal, al momento de quitar esos extras que el gobierno le pudiera estar dando a la gente. Por ejemplo, yo les ponía el caso de México, ¿no? Para tenerlo de una forma más tangible. Si, de acuerdo con esta visión, si el gobierno decidiera adoptar una política donde se le quitara el apoyo a las personas mayores, como lo está haciendo, bueno, el apoyo que ahorita todavía está haciendo, si de repente se quitara y si además se quitara el apoyo a madres solteras y si además se quitara el apoyo a los estudiantes que están en nivel de bachillerato, pues entendemos que esos apoyos que se dan a final de cuentas son parte del ingreso de estas personas, de estos grupos, ¿no? O sea, una persona, un adulto mayor
que recibe, no sé, si ustedes quieren, 1,000 pesos al mes para comprar despensa, pues ya esos 1,000 pesos extra que está recibiendo los tienen o los ve como parte de su ingreso. Igual la cantidad que se da a las madres solteras o la cantidad que se da incluso a los estudiantes de preparatoria, ¿no? Esos son ingresos que ya de alguna manera sabes que tienes. Y si de repente se acaba el programa, pues eso afecta justamente tu nivel de consumo, tu nivel de gasto. Estás dejando de recibir a lo mejor esos 1,000 pesos, esos 500 pesos. Desconozco ahorita ciencia cierta cuántas sean las cantidades. Pueden ser poca, puede ser mucha, pero de todos modos es una disminución. Eso hace entonces que se contraiga el ingreso de las personas y por lo tanto se contraiga la demanda agregada, ¿sí? Si se contrae la demanda agregada, pues entonces entendemos que los empresarios no estarán motivados a producir más. Y al estar produciendo entonces menos productos de lo que venían haciendo por ver esa reducción en la demanda agregada, pues entonces se verán en la necesidad de empezar a despedir gente. Esa situación de despido de gente o de disminución de demanda de trabajo, pues obviamente genera un incremento en la tasa de desempleo, en el entendido de que si estábamos en una tasa natural de desempleo y fomentamos todavía aún más el desempleo, pues entonces se tendría en el corto plazo una tasa de desempleo mayor a la susodicha Nairu. ¿Qué sucede? Que bueno, pues esa situación lo que va a hacer ya en una segunda etapa, que si bien los monetaristas no nos definen cuánto tiempo tiene que pasar entre esto, pero entenderíamos que ya en un segundo momento, ese aumento del desempleo, pues estaría haciendo o estaría permitiendo una disminución de la tasa de inflación, una reducción del nivel de precios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual las personas comienzan a darse cuenta de que se está contrarrestando justamente ese problema de la inflación. ¿Y qué genera? Que ya cuando la gente, de acuerdo con esta visión, cuando la gente nota que ya se están controlando los precios, que los precios ya son más estables, pues entonces, sobre todo del lado de los empresarios, pues se sentirán entonces ahora sí de nuevo motivados a volver a producir, y del lado de los consumidores, al ver que los precios se están manteniendo estables o incluso están disminuyendo, también se sentirán motivados a consumir, ¿no? Y entendemos también que, bueno, el empresario, al necesitar producir más, pues va a ser demandante de mayor fuerza de trabajo, y con eso, de nuevo, empezaremos a combatir ese desempleo extra que podríamos decirlo de alguna manera se generó de forma artificial. ¿Qué obtenemos? Que bueno, pues ahora ese exceso de desempleo regresará a su tasa natural, y cuando se encuentre en la tasa natural de desempleo, la ventaja o el efecto positivo que se tendrá de todo esto es que ya se logró una reducción de la inflación, ¿sí? Esto es como nos lo explican justamente los monetaristas. Entendemos que la primera parte es el sacrificio, lo que nadie quiere hacer por todos los costos políticos que implica, sobre todo, pero después tenemos el resultado benéfico, ¿no? Entonces los monetaristas siempre argumentaron, sobre todo Friedman, cuando hizo sus visitas a distintos países que lo llamaron, pues siempre decía, bueno, pues hay que seguir administrando la medicina, o sea, no caigamos, no nos derrotemos, sigamos trabajando. Si la medicina no está funcionando, demos entonces todavía más medicina, y vamos a ver que en algún momento vamos a obtener los resultados que queremos. En algunos casos, algunos países sí siguieron haciendo el sacrificio, y en otros países, bueno, pues ya dados los costos políticos que ello implicaba, decidieron abandonar, ¿no? Si vemos esto de forma gráfica,
tenemos justamente la misma explicación. ¿Qué vemos? Esta línea verde nos está mostrando la curva de Phillips de largo plazo. Y tenemos que esa curva de Phillips de largo plazo está cortada en el punto A por una curva Phillips de corto plazo que tiene justamente esa expectativa de inflación alta, ¿no? O sea, estamos partiendo que en el corto plazo, pues toda la gente está considerando ahorita en este primer punto, en este punto A, considera que la inflación es alta, ¿no? Está en una situación de de depresión económica, ¿no? Estamos en una situación, podríamos decir, incluso de estanflación. Está el desempleo alto, está la inflación alta y todo el mundo está, bueno, la economía está estancada, ¿no? Nadie quiere moverse. ¿Por qué? Pues porque la expectativa de inflación es que todavía crezca aún más. ¿Qué nos dicen? Bueno, cuando se empiezan a aplicar todas las políticas sobre todo la política restrictiva monetaria, pues vemos entonces que este punto se va a desplazar en un primer caso sobre la propia línea de Phillips de corto plazo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se logre reducir la inflación a la inflación objetivo que tiene justamente el gobierno pensado, ¿no? Yo les comento que, por ejemplo, cuando los países comenzaron a tomar este tipo de políticas, sobre todo los países latinoamericanos, manejaban cifras de tres números. O sea, estábamos hablando de inflaciones del 200, del 300%, ¿no? Inflaciones sumamente altas. Y por eso es que se veía sumamente atractiva esta idea de Friedman de tratar de reducir la inflación de tres cifras al menos a dos. O sea, pasar de inflaciones del 300% a pasar a inflaciones del 20%, del 15%, del 10%, era un gran logro o era algo que veían como un gran logro los países, ¿no? No se dijera pasar a inflaciones de una sola cifra. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que nos dicen. Si se aplica entonces este tipo de políticas restrictivas, esperaríamos que la economía se empezara a desplazar o esta relación de inflación versus desempleo se fuera dirigiendo sobre la propia línea de curva de Phillips de corto plazo hasta llegar a un punto B. Un punto B donde la tasa de desempleo es aún mayor que la tasa natural de desempleo, pero ya se logró el primer objetivo, disminuir la inflación de una manera sumamente considerable. ¿Qué sigue después de B? Bueno, ya después de B nos dicen entonces los monetaristas, ya en ese momento, cuando llegamos a ese punto B, que fue lo más difícil, en ese momento la situación empieza a cambiar. En ese momento la población empieza a darse cuenta de que ya hay alguna luz al final del túnel, ¿no? Y entonces las expectativas cambian, ya saben que la inflación va a estar baja y obviamente todas sus expectativas, todo lo que tienen pensado a futuro, pues cambia, ya saben que los precios van a estar estables. Y digamos que en este momento comenzaría la reactivación económica. Las empresas empiezan a solicitar, a demandar trabajo, las personas poco a poco se empiezan otra vez a integrar a puestos de trabajo, a tener mayores ingresos y obviamente a fomentar la demanda agregada. Eso va a ser entonces que ahora se recorra justamente este punto y lo que vamos a hacer también es desplazar la curva de Phillips de corto plazo, que era alta, ahora a una nueva curva de Phillips, que podríamos decir de forma paralela, pero que corta ahora a la curva de largo plazo a un nivel de inflación más bajo, ¿no? Y de esta forma se podía explicar a partir de los modelos monetaristas la, la intervención, ¿no? De esta tasa de esta tasa de sacrificio. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Queda clara esta gráfica también?
Está sencilla, ¿no? Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? Bueno, aquí, según entendí la lectura y lo que usted explica, se apela un poco al aspecto psicológico de la sociedad y cómo reacciona ante las expectativas de inflación, ¿no? ¿Qué dice Friedman en caso de que no se cumpla el hecho de que, por ejemplo, las expectativas que tiene, por ejemplo, el gobierno de lo que la sociedad piense que va a ser la inflación no se cumpla? Es decir, que uno espere que la sociedad Ah, piense que va a ser, sí, más bien, es que no sé cómo decirlo, que, que más bien que el supuesto no se cumpla, algo así como que en lugar de esperar que sea baja, no lo sea o algo por el estilo. Es que no sé cómo explicarme bien, pero ok, creo que tengo, básicamente es que la psicología no funcione como piensa Friedman, más o menos por ahí va. ok, creo que tengo más o menos, creo que capté la idea. Ahorita me dices si sí la capté bien. Ok, lo que yo entiendo es, ¿qué dice Friedman en el supuesto de que esto no suceda? De que el gobierno comience con esa política restrictiva y la gente, en vez de darse cuenta que la inflación está bajando y con eso genera expectativas de una inflación más baja y se sienta más motivada a reactivar la economía, bueno, hacer todo lo que ya dijimos, ¿no? Todas las partes benéficas, que eso no ocurriera, que la gente siguiera teniendo una situación de inflación alta, ¿no? De expectativa de inflación alta y que no salieran justamente de esa situación que, como bien explicas, es una situación psicológica, ¿no? O sea, como que, como que, ¿por qué si están las cosas, de todos modos la gente pudiera llegar a pensar lo contrario? ¿Por ahí va más o menos tu pregunta? Sí, exacto, así la quería plantear más o menos. Ok, ¿qué sucede? Bueno, Friedman ya después sus Chicago Boys, sus alumnos, justamente empezaron a hacer justamente el estudio de las famosas expectativas, ¿no? Eso fue parte de lo que, y es lo que vamos a ver ahorita a continuación, parte de lo que trató de explicar y de convencer y como que de dar ciertas ideas a los gobiernos de cómo evitar justamente esa situación, que el gobierno dé un mensaje y que la gente interprete lo contrario. Eso sería todavía catastrófico, ¿no? Justamente, digo, adelantándome un poquito y ahorita espero que más adelante vayamos resolviendo esta duda, justamente Friedman lo que nos dice es, hay que generar primero un ambiente de confianza, que la gente entienda lo que el gobierno está haciendo, cuál es la intención del gobierno. ¿Por qué? Porque justamente hasta antes del monetarismo se podía entender que el gobierno tomaba, o en este caso las autoridades monetarias y también las fiscales, tomaban ciertas decisiones de manera arbitraria y no le explicaban a la gente qué es lo que querían. Y también eso también lo dijo Friedman, o sea, el gobierno lo que tiene que buscar es justamente cerciorarse, y será parte de su tarea, cerciorarse de que la gente está entendiendo la política que está empleando. Además, también un poquito escudándose en los propios supuestos de la economía clásica, volvemos a uno de los supuestos más fuertes que tiene la economía clásica, los seres racionales y la información simétrica, que quiere decir que es información completa, que es información gratuita, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir estos dos grandes supuestos? Nosotros, bueno, más bien los clásicos entienden, y toda esta corriente que va surgiendo desde la economía clásica hasta ahora, políticas de metas de inflación, es que el ser humano es racional y entiende, por ende, toda la política del propio gobierno, entiende lo que su gobierno le quiere decir, o entiende qué es lo que el gobierno está haciendo. Primer supuesto, muy fuerte y muy debatible. Segundo supuesto, la información es pública, es completa y es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que entonces
todo mundo tiene a la mano toda la información que existe, todo mundo está enterado de esa información, todo mundo asimila toda esa información y todo mundo, al conocer toda la información, la asimila de la misma forma y entonces llega, obviamente, a resultados certeros. Si tomamos en cuenta y si les damos el beneficio de la duda, o si tomamos como cierto estos dos supuestos muy grandes y muy debatibles, entenderíamos entonces que la gente realmente sabe lo que está haciendo su gobierno. Y si no lo sabe, entonces será tarea del propio gobierno de estar explicando qué es lo que debe de hacer, estar rindiendo cuentas. Desde aquí podríamos decir un poco que comienza esa visión de la transparencia que hoy tanto en todos los gobiernos del mundo se pregona, ¿no? Hay que ser transparentes. Lo importante es que la gente siempre sepa lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante con expectativas. Pero a lo que va es justamente que el gobierno debe de buscarse un aliado, debe de evitar, diríamos, evitar darle madruguete a la gente, como lo venía haciendo antes. Antes del monetarismo, el gobierno tomaba la política adelantándose justamente a los agentes económicos. Y Friedman y ya más adelante todos los monetaristas dicen, no, lo que se tiene que hacer es que cada que tú vayas a tomar una decisión, cada que tú vayas a hacer algo, cualquier tipo de política monetaria, fiscal, económica, laboral, etcétera, etcétera, se la tienes que mostrar a tu población y decirles, esto es lo que voy a hacer y esto es a donde quiero llegar. ¿Con qué intención? Con la intención de tener aliados. Porque ya si te entienden, entonces ellos ya podrán generar las expectativas de acuerdo hacia donde tú quieres llegar. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro esa parte, Leonel? Sí, profe, bastante claro. Ok, Gracias. no de nada. Entonces, bueno, vamos, ahora sí que vamos siguiendo los supuestos, ¿no? Para no perdernos. Después a lo mejor tendremos tiempo justamente de empezar a hacer este tipo de críticas, pero vamos a tratar de seguir un poquito por esto. Ya empiezan ustedes a darse cuenta que pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Ok, ok, vamos entonces a pasar justamente a la importancia de las expectativas en el monetarismo. Los monetaristas justamente se dieron cuenta de que era importante este punto. A esto le dedicaron mucho tiempo, desde Friedman, que lo empezó a plantear, y posteriormente Sargent, bueno, ahorita los vemos porque se me fueron los nombres, no más me acuerdo de Sargent, ¿no? Pero empiezan a desarrollar todavía este tema más a detalle. ¿Qué dice? Ellos nos dicen que entonces las expectativas que generan y que tienen los agentes económicos entendidos como individuos y como empresas, pues respecto a la política económica que tiene un gobierno, van a ser de gran relevancia. O sea, los agentes económicos siempre van a estar viendo qué es lo que hace su gobierno y entendiendo qué es lo que hace su gobierno, ¿sí? Ellos, como les mencionaba, suponen la racionalidad del individuo y esa racionalidad le va a permitir entonces tomar las decisiones económicas. ¿Qué decisiones económicas? La que cada individuo o cada agente económico considere la más prudente. O sea, esa racionalidad. Digo, aquí también hay una discusión, si ustedes me permiten decirlo, filosófica en la cuestión de racionalidad. Todavía no se han llegado a poner de acuerdo ni siquiera los propios teóricos clásicos o toda esta corriente en el sentido de la racionalidad. Hay un grupo que toma el concepto de racionalidad de acuerdo, lo entenderíamos como una persona que razona, ¿no? O sea, lo que supuestamente nos hace diferentes del resto de los seres vivos. Pensamos en cada momento siempre qué es lo que más nos conviene. Esta es una rama de la escuela clásica que supone eso. Y así como siempre estamos tomando la mejor decisión para todo, entenderíamos que también lo haríamos en cuestiones económicas. Hay otra rama también de esta corriente clásica que nos dice,
Los seres humanos económicamente son racionales, pero no en el entendido de la razón, sino en el entendido de la ración. O sea, los seres humanos racionan su ingreso y lo buscan racionar de la mejor manera posible, aunque esa racionalidad en el sentido de ración no lo hagan de forma razonable. ¿Queda claro ese punto? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay personas, hay una rama justamente de esta escuela clásica, de esta corriente que nos dice, bueno, la gente tiene dinero, tiene un ingreso, eso es lo que lo restringe, su ingreso. Y de acuerdo al ingreso que tienen, van a decir, ok, el 20% lo voy a dedicar a alimentos, el 30% lo voy a dedicar a vestido y lo demás lo dedico a diversión, ¿no? Así rápidamente. Eso es racionar. Entonces, ese es otro tipo de rama. Independientemente de por dónde nos vayamos, entenderíamos que las personas van a tomar decisiones económicas, ya sea por la razón o por la ración, ¿sí? ¿Y cómo van a tomar esas decisiones? Basados justamente en esta información simétrica, o sea, conocen toda la información de todo lo que necesitan saber. Si yo quiero comprar una televisión, supongo bajo esta teoría que entonces yo ya sé todas las características de esa televisión y yo ya sé por qué voy a comprar una televisión de marca, no sé, Sony y no comprar una televisión de marca Samsung. ¿Por qué? Porque yo ya tomé mis decisiones de acuerdo a lo que más me conviene a mí, ¿sí? Y se supone que todos tenemos la información, no hay información privilegiada, otra cosa que discutir, ¿no? Bueno, bajo estos dos supuestos, entonces entendemos que si estos dos supuestos son ciertos, pues los agentes económicos van a generar entonces expectativas cada vez más acertadas. Entre mejor información y mayor calidad tenga la información que tengo y entre mejor haga mis análisis, entonces la expectativa que yo tengo va a ser más acertada sobre la forma de actuar de los diseñadores de política. O sea, si yo entiendo todos los indicadores que existen en la economía, pues entonces ya voy a entender qué es lo que está tratando de hacer ese diseñador de política, ese famoso policy maker que ya empezamos a ver. ¿Recuerdan? Ese policy maker que bien puede ser el propio gobierno federal o pueden ser a lo mejor la autoridad monetaria o puede ser a lo mejor la autoridad fiscal o puede ser una comisión formada tanto por autoridad fiscal, monetaria y gobierno federal o gobierno local, ¿no? Si yo sé toda esa información, entonces yo ya voy a entender qué es lo que están haciendo. ¿Qué nos dicen estas expectativas? Siguiendo en lo que vamos con esto. Quiere decir que si yo soy un agente racional que tengo información simétrica, todas las mañanas me despertaría y lo primero que tendría que hacer es meterme a la página del Banco de México a revisar cómo se encuentra la oferta monetaria. Y entonces yo hoy vi que la oferta monetaria era de 100 millones y a lo mejor mañana me vuelvo a meter y veo que la oferta monetaria ya no son 100 millones, que ya son 90. Y al tercer día me vuelvo a meter y veo que ahora la oferta monetaria son 80. Quiere decir entonces que yo puedo generar una expectativa de que el gobierno está aplicando una política restrictiva monetaria. Y si el gobierno está aplicando una política restrictiva monetaria, quiere decir que está combatiendo la inflación. Entonces yo generaré expectativas de una inflación baja. ¿Entendemos esta parte? Pareciera sencillo, pero realmente no es tan fácil. ¿Queda claro entonces cómo nos dicen que la gente genera expectativas? Sí, profesor, queda claro. Ok, bueno, al principio, todavía cuando Friedman, eh, digamos que todavía era el maestro, pues Philip Kagan en 1956, basado en estas ideas de Friedman, basado ya en toda esta escuela monetarista que se está creando, pues hace la hipótesis de que las personas y los agentes económicos generan expectativas adaptativas. ¿Qué quiere decir? Que entonces los agentes económicos van a tener un comportamiento económico de acuerdo
con las expectativas que tengan sobre el futuro. O sea, yo como veo el futuro, si vislumbro un buen futuro, genero expectativas, pues podríamos decir alegres, ¿no? Yo veo que el futuro va a ser bueno, entonces desde ahorita me empiezo a preparar porque supongo que el futuro viene bien. Si yo veo que el futuro no está tan prometedor, entonces genero expectativas a lo mejor de una forma preventiva, ¿sí? A eso se refiere. Y que en detalle, ¿qué significan las expectativas adaptativas? Pues se explica entonces que los agentes van a estar ajustando, o en este caso adaptando, su comportamiento de acuerdo con experiencias previas que ya tuvieron sobre situaciones similares. O sea, de acuerdo con Kagan y en parte de acuerdo con Friedman, también Friedman tenía esta visión, en un principio, es que la gente aprende de sus errores. ¿Se acuerdan que alguna vez, no me acuerdo, preguntaban de qué pasaba cuando una persona se contrataba a un salario nominal alto y después de un tiempo se daba cuenta que su poder adquisitivo era el mismo de un principio, que ese incremento nominal no había representado nada? Es justamente esto. O sea, la primera vez que baja, que diga que suben los salarios nominales, como existe un velo en el dinero, la información más rápida que tenemos es la información nominal y no la información real. Aquellas personas que estaban desempleadas por su propia decisión, ¿qué sucedería? Que entonces ven que los salarios subieron y luego buscarán integrarse al mercado laboral. ¿Qué sucede? Que cuando descubren que fueron engañados de alguna manera por ese velo que se generó, pues en ese momento se retirarán. ¿Qué sucede? Aprendieron de su error. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que vean que suben los salarios, lo primero que van a hacer es investigar, tratar de tener más información. Ya supieron que no se van a aventar así, nomás porque sí, a contratarse, sí saben que a lo mejor lo más probable, de acuerdo a la experiencia previa, es que los salarios subieron porque subió la inflación. ¿Qué va a hacer? Investigar cómo está la inflación, investigar cómo están los salarios, investigar cuánto cuestan las cosas que él consume. Y entonces, si se da cuenta que efectivamente los salarios subieron y todo lo demás se mantuvo constante, entonces ahora sí. Pero si ve que los salarios subieron y todo lo demás subió, aprendió de su error y entonces ya no se va a contratar. Eso es lo que nos dicen los monetaristas. Eso es lo que los gobiernos no se habían querido dar cuenta, que la gente no es tonta, que la gente aprende de sus errores. Y la primera vez se las podrás aplicar, pero ya si tú haces una política, de una política monetaria o de una política fiscal, algo recurrente, la gente lo entiende y entonces la gente ya no te va a responder como tú querías. Y por eso todos los problemas inflacionarios que se vivieron, ¿no? ¿Qué entendemos? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la inflación, que es lo que estamos viendo, si esta fue alta en los últimos años, pues esperamos que la inflación vuelva a ser alta en el siguiente periodo. Y mi comportamiento económico, que en este caso es lo que me interesa, y podríamos decir que nuestro comportamiento en general, pues se va a ir adaptando. ¿Sí? Yo ya no voy a entonces a caer tan fácil en ese tipo de situaciones. Y además se genera desconfianza en el propio gobierno, en las propias autoridades. Yo ya no confío en ellos, aunque me digan, hoy vamos bien, pero si yo estoy revisando los indicadores, yo ya no te voy a creer que vamos bien, ¿sí? Eso es a lo que van los monetaristas con esto. ¿Queda clara esta parte de expectativas adaptativas? Ok, bueno, Friedman, como les mencionaba, consideraba que esta era la forma en la cual los agentes formaban y generaban sus propias expectativas. Incluso hoy en día, muy probablemente a ustedes les tocó revisarlo en sus clases de econometría, se utilizan modelos basados en expectativas adaptativas. A lo mejor no se los mencionaron sus profesores en el momento, pero probablemente hayan visto un tipo de modelo de este tipo, donde
tratamos de explicar el comportamiento de una variable o de cierto indicador a partir de explicarla por la misma variable, nada más que en periodos retrasados, ¿sí? ¿Y qué sucede? Expectativas adaptativas en general, los modelos que están basados en expectativas adaptativas van a estar ponderando esa misma variable de acuerdo entre más cercano se encuentre el periodo. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entender esta parte de los ponderadores? Por ejemplo, algo que se utiliza mucho es saber el precio del petróleo, ¿no? Entonces, yo quiero saber por qué o cuál va a ser el precio del petróleo o por qué el precio del petróleo ahora en 2021 es de tal cifra. ¿Cómo lo explico en un modelo econométrico? Ah, bueno, pues primero tengo mi alfa, que sería mi, o sea, no está mi abscisa, y después explico que el precio del petróleo de 2021 se va a explicar por el precio del petróleo, perdón, aquí debería ser de 2020, más el precio del petróleo del 2019, más el precio del petróleo del 2018, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una serie de, de la misma variable y lo único que está cambiando es el famoso T-1. Déjenme cambiarlo porque si no, quedamos con el error. Ok. Entendemos entonces, de acuerdo con este modelo de expectativas, que el precio del petróleo de este año tiene una explicación muy fuerte por el precio del petróleo que tuvo el año pasado y por el precio del petróleo que tuvo en 2019 y por el precio que tuvo en 2018 y así puede ser un modelo de n cantidad de variables explicativas que a final de cuentas es la misma variable retrasada. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es justamente las betas. O sea, qué tan explicativa es justamente la variable retrasada en relación a la variable que yo quiero explicar. Entonces, la única condición es que obviamente las betas vayan siendo cada vez menores. El ponderador, conforme más alejado estemos de la variable que queremos explicar, el ponderador irá siendo cada vez menor. Por ejemplo, sí, algo muy rápido. Entenderíamos que en expectativas adaptativas, si yo quiero explicar el precio del petróleo, diría a lo mejor que esta beta es de 0.90, ¿sí? Entonces, explica en 0.90 la variable retrasada de 2020 a la variable de 2021. Y la beta, que correspondería al año 2019, sería a lo mejor de 70%, o sea, explica en un 70% por qué el precio del petróleo es de 2021 es de tal calidad, ¿no? Y así vamos a ir encontrándole. A lo mejor el precio del petróleo de 1989 pues solo explica el 1% o el 0.5%, ¿sí? ¿Qué estamos entendiendo? Que de acuerdo a experiencias anteriores, entendemos el comportamiento del indicador hoy en día. Lo podemos hacer con tasa de inflación, lo podemos hacer con precios del petróleo, con precios de commodities, con un chorro de variables. ¿Queda entendido entonces este punto? Sí, profesor, queda entendido. Ok. ¿Qué sucedió? Bueno, esta fue la primera explicación que se dio de la aplicación entonces y de la importancia de las expectativas. Incluso ya conforme los monetaristas comenzaron a transformarse ahora en la teoría dominante, pues obviamente tuvieron la capacidad de dedicarse más a fondo a este punto de las expectativas, ¿no? Y ellos mismos se dieron cuenta que las expectativas adaptativas
pues ya en la realidad no llegaban a ser tan realistas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los agentes económicos en sí son más complejos al momento de generar sus propias expectativas, al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Se dieron cuenta que los agentes económicos sí, en gran parte aprenden de sus errores, aprenden de estar revisando la misma variable, pero también generan expectativas más grandes, más complejas, a partir de la información que obtienen de otras variables, que pueden ser cercanas o en algunos casos pueden estar muy distantes, pero incluso esa afectación de otras variables puede afectar nuestra variable principal, ¿sí? Moot, John Moot, en el 61, crea una nueva hipótesis y él supone que los agentes económicos realmente generan expectativas que él denominó racionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que entonces dice, los agentes económicos no solamente van a revisar una sola variable y van a ver su comportamiento en el tiempo, sino que van a utilizar toda la información que consideren relevante y que esté disponible. ¿Por qué? Porque van a tratar de afinar cada vez más sus expectativas. O sea, ya los agentes económicos se vuelven más complejos y entonces ahora van a decir, bueno, pues el precio del petróleo, siguiendo en este ejemplo, no solamente depende de lo que sucedió antes, no solamente se explica por sí misma, sino a lo mejor se explica por otros factores, ¿no? A lo mejor podría ser por el precio de sus propios derivados, como el precio de a lo mejor de una gasolina, el precio de los plásticos, que también es otro derivado, o a lo mejor tiene cierta relación con el precio de algún otro commodity, como pudiera ser el oro, ¿no? En el caso de que entenderíamos de que el oro y el petróleo, si bien no son bienes ni siquiera complementarios ni sustitutos, pueden utilizarse en un mercado a lo mejor especulativo, donde los grandes inversionistas en algún momento invertirán en petróleo y en algún otro momento decidirán de dejar de invertir en petróleo para invertir en oro, ¿sí? Entonces, dice, toda esa forma, pues los agentes económicos lo empiezan a entender. ¿Y por qué buscan cada vez más información? Pues justamente con la idea de afinar su expectativa. ¿Por qué? Porque entienden que equivocarse resulta sumamente costoso, ¿sí? Entonces va siendo más complejo el estudio. ¿Qué son entonces las expectativas racionales? Bueno, nos van a decir entonces que ahora en expectativas racionales los agentes económicos van a formar racionalmente sus expectativas sobre el futuro, utilizando entonces de forma eficiente toda la información que poseen. Y esta información puede ser del pasado y también del presente de una economía. O sea, si yo quiero ver qué tan bien me va a ir en el año que entra, bueno, pues no solamente voy a ver la inflación, a lo mejor también voy a ver cómo están los sueldos, a lo mejor voy a ver el tipo de cambio, a lo mejor voy a ver cómo se encuentra la política de mi país, cómo está la guerra, si hay crisis, qué posibilidad de crisis hay, ¿sale? O sea, yo ya voy a empezar a tomar más variables en el entendido de que toda la información está ahí disponible y de toda esa información yo voy a tener entonces que estar obteniendo aquello que es más relevante para mí y a partir de eso tomar una expectativa más eficiente. ¿Sale? ¿Qué sucede? Que las personas, los agentes económicos, las personas y las empresas, pues cuando ya tienen todo ese poder de la información, de conocimiento de la información, de desglose de la información, de acomodo de la información, de entendimiento de la información, van entonces ahora sí a anticipar correctamente cuáles son las medidas que va a aplicar el gobierno ante
algún tipo de perturbación económica. Friedman esto lo logró vender muy bien en México, cuando vino para acá y probablemente también en Chile. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mexicano, y ustedes lo pueden consultar con sus, no sé, con sus abuelos, con sus papás, con sus tíos, ¿qué sucedía, por ejemplo, durante los 70s, durante los 80s? En el caso de México, entendíamos que cuando un gobierno entraba, que en el caso de México sabemos que el PRI duró muchísimos años, cuando llegaba el nuevo gobierno del mismo partido, pues por lo general comenzaba un crecimiento económico, empezaba a trabajar la gente, había empleo, había crecimiento, se apoyaba la infraestructura, digamos que había dinero de alguna forma, ¿no? Había ingreso de alguna forma. Pero ¿qué pasaba? Justamente pasadas las siguientes elecciones, cuando el gobierno estaba a punto de salir y ya estaba asegurado que iba a continuar en el poder el propio partido político, o sea, ya cuando se habían ganado las elecciones, ¿qué sucedía inmediatamente? Inmediatamente sucedían los problemas de devaluación. ¿Por qué? Porque el gobierno obviamente había adquirido deudas muy grandes, había mantenido tipos de cambio estables y había mantenido la economía de forma artificial. ¿Qué sucedía? Que aseguraban, entonces, bueno, decían, ¿qué creen? Pues que no estábamos tan bien como pintaban, ¿no? Y entonces, ya al final del sexenio, pues venían las grandes devaluaciones, ¿no? Venían los grandes problemas financieros, que quebraban muchas empresas, venían los grandes despidos. En el gobierno, pues se corría a mucha gente, muchos burócratas se corrían al final ya del sexenio, ¿no? ¿Y qué pasaba? El tipo de cambio crecía muchísimo. ¿Y qué pasaba? Llegaba el siguiente gobierno y otra vez el siguiente gobierno ponía un nuevo tipo de cambio fijo y volvía a dejar estable la economía más o menos 5 años y medio. Pasaban las elecciones y otra vez devaluación. ¿Qué sucedió? La gente aprendió de eso y la gente ya sabía entonces que cada que iba a haber cambio de gobierno, lo que tenían era que asegurarse. Muchas personas, sobre todo lo que hacían ya el último año de gobierno, se dedicaban sobre todo a ahorrar dólares. ¿Por qué dólares? Bueno, pues de una forma en la cual podían asegurar de cierta forma su poder adquisitivo, ¿no? Se quedaban con esos dólares, ahorraban dólares, esperaban que viniera la devaluación. ¿Y qué pasaba? Que ya después esos precios de los dólares pues subían considerablemente y comenzaban a venderlos, ¿no? Venderlos y cambiarlos ahora por de nuevo por pesos, pero habían de alguna forma asegurado su poder adquisitivo. Entonces, justamente esta idea es lo mismo que vino aquí a vender Friedman. Decía, es que tú ya no le puedes ver la cara a la gente ni a los individuos. La gente ya sabe que tú a final de sexenio vas a devaluar, ¿no? Y así pasó hasta, pues prácticamente hasta Salinas de Gortari, ¿no? Cada fin de sexenio se iba el tipo de cambio, subía, había grandes devaluaciones. Y otra vez. ¿Queda claro entonces este punto? ¿Queda claro este ejemplo sobre la generación de expectativas racionales? Queda claro, profesor. Ok. ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces los agentes ya van a generar una capacidad de anticiparse a las acciones del gobierno. Esa forma de anticiparse, pues va a generar que creen expectativas correctas sobre los precios, y por lo tanto, bueno, pues entiende que entonces la tasa de desempleo no va a poder ser reducida por debajo de su tasa natural. O sea, sobre todo volvemos al caso del mercado laboral, ¿no?
Si tú ves que de repente hay una aparente tranquilidad, pero estás revisando los indicadores y te das cuenta que la inflación está creciendo, pues entonces como empresa ya no vas a querer contratar más gente. Es más, algunos empezarán a generar expectativas de que la economía se va a contraer y desde antes empiezan a correr a las personas. Y por el caso de las personas, pues aquellos que están en búsqueda de empleo, pues no se van a querer contratar a los sueldos y a los salarios que están en ese momento vigentes, porque entenderían entonces que realmente el salario no va a cumplir con las expectativas que tienen, ¿sí? Ok, ¿qué sucede con este tipo de expectativas? Mood las propone en el 61, lo deja así como algo que se vislumbra, pero realmente ya hasta la década de los 70 fue cuando los alumnos de Friedman, podríamos decir que ya crecieron, y entonces empiezan ya a estudiar más a detalle este tipo de expectativas racionales. Obviamente, bueno, pues los más representativos son Lucas, son Sargent, son Wallace y son Barron, ¿no? Y ellos comienzan a desarrollar esta nueva idea de las expectativas, estas expectativas racionales, incluso se vuelven asesores del propio gobierno de Estados Unidos. También en el caso de Chile llegan a hacerse asesores, y esto es lo que se conoce entonces como la segunda oleada monetarista, y empiezan a surgir ahora teorías basadas justamente en expectativas racionales y políticas basadas justamente en expectativas racionales. ¿Qué nos va a decir entonces? Que ante una situación de racionalidad e información sin asimetrías, pues entonces los agentes económicos van a formar expectativas con toda la información relevante que poseen. Entendido, información teórica, entendido también información empírica. O sea, además de que ven los periódicos y que entienden esa parte empírica, también entienden de economía. ¿Sale? Ok. ¿Cómo van a generar estas expectativas? Bueno, pues la información, van a obtener información sobre la variable que quieren analizar, ¿sí? Van a tenerla ahí, la van a obtener. Es gratuita, está a la mano, está accesible, está completa, entonces, bueno, van a poder tener esa información ahí. Pero además, los agentes económicos van a buscar información sobre otras variables o incluso sobre otros agentes económicos que afectan mi variable de estudio, como les mencionaba en el caso del petróleo, ¿no? A lo mejor no solo voy a ver todo lo que tenga que ver, valga la redundancia, con el petróleo, sino a lo mejor con sus derivados, sino a lo mejor con otro tipo de bienes que pueden afectar el precio del petróleo. Y también voy a investigar ciertos agentes económicos que pudieran tener influencia sobre el precio del petróleo, que podrían ser en algunos casos las propias petroleras o los propios países, ¿no? La propia OPEP, los propios países árabes, etcétera, etcétera, que son los que pueden de alguna forma afectar el precio del petróleo. En este ejemplo, y así como ese, bueno, pues cualquier tipo de variable que a mí me interesara analizar. Y también, digamos que a esta licuadora le voy a incorporar también información sobre la política económica pasada, actual y, si es posible, futura del gobierno. Aquí es algo importante, aquí es algo que hicieron mucho hincapié los monetaristas. O sea, no solo les tienes que explicar como gobierno a tu población qué es lo que estás haciendo. Lo que ya pasó, bueno, pues quedó registrado y eso lo van a poder acceder a esa información. Pero no solo les tienes que explicar qué es lo que está pasando,
o no solo ellos van a entender qué es lo que está pasando al ver los indicadores, sino que además debes entonces tú de generar, de comprometerte a generar y a ser transparente y decirles hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer. Eso fue algo muy, muy duro de decirle a los gobiernos, pero hoy en día es lo que se utiliza, ¿no? Hoy en día vemos prácticamente cualquier gobierno, sobre todo cualquier gobierno capitalista, pues dice, no, nosotros vamos enfocados hacia tal punto, vamos a combatir el desempleo, vamos a combatir la inflación, vamos a invertir en educación, o vamos a invertir ahora en litio, o vamos, ¿sí? Porque los gobiernos se ven entonces ahora ya forzados también a explicar hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de que el gobierno explique qué es lo que va a hacer? ¿Por qué ya no dar sorpresas? Pues justamente con la intención de que el gobierno busque aliados, ya deje de ser rival de los agentes económicos, deje de adelantárseles y quererles madrugar, como les decía en un principio, y entonces ahora busque ser su aliado. Si yo como gobierno te explico hacia dónde quiero ir y te demuestro que estoy yendo hacia allá, entonces tú te vuelves mi aliado y entonces empiezas a actuar de acuerdo a la política que yo quiero imponer. Si yo digo, ok, el gobierno de México nos vamos a dedicar a ser monoproductores de litio y vemos y empiezo a hacer todas mis políticas hacia la extracción del litio, pues entenderíamos que los agentes económicos, como pudieran ser las empresas, pues van a buscar entonces generar negocios cercanos al litio o buscar inversiones que tengan que ver con el litio. Y las personas buscarán capacitarse para entender cómo trabajar esa industria del litio. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que nos dicen los monetaristas, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, buscar aliados, ¿sí? Buscar aliados en los agentes económicos. Ok. Algo que nos dicen es que justamente estas expectativas racionales, que sean racionales, no quiere decir que sean acertadas. O sea, aquí ya ellos se dieron cuenta que tenían que arreglar un poquito la concepción que se tenía de las expectativas. Nos dicen, ok, al principio los agentes económicos, pues cuando van generando sus expectativas racionales, de todos modos parten de una línea de aprendizaje. Y estas expectativas que generan en un principio pueden contener errores, pero como aprenden de sus errores y como ahora buscan más información, pues van a buscar justamente la forma en la cual subsanar ese error. En el precio del petróleo, vuelvo a mi ejemplo. A lo mejor yo como agente económico investigué el precio de las gasolinas, investigué el precio, obviamente el precio del petróleo a lo largo de los años, investigué el precio de los plásticos, investigué las políticas de las grandes empresas, investigué a los grandes gobiernos, a los gobiernos petroleros, pero mi expectativa sobre el precio del petróleo no fue correcta. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues entonces voy a tener que buscar qué es lo que está influyendo en el precio del petróleo. Y a lo mejor me voy a dar cuenta que efectivamente lo que yo no tomé en cuenta en un principio era el precio del oro, que como les decía, ni es un bien complementario ni es un bien sustituto, pero es un bien que se utiliza en los mercados especulativos y que a final de cuentas, queramos o no, los mercados especulativos también influyen sobre el precio de los commodities. Entonces digo, ok, se me olvidó pensar en o tomar en cuenta el precio del oro. Ok, en mi siguiente expectativa que yo tenga sobre el petróleo, incluiré el precio del oro y a lo mejor eso me va a dar pie a que yo busque a lo mejor el precio de otros commodities y me voy a dar cuenta que a lo mejor no solo el oro influye sobre el precio del petróleo, a lo mejor el precio del café, a lo mejor ciertas divisas, a lo mejor otra cosa.
¿sí? Que se encuentran justamente en ese mercado especulativo que yo en un principio no había tomado en cuenta. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que conforme va pasando el tiempo, los agentes perfeccionan sus expectativas y cada vez van siendo más acertadas. Ok, ¿qué sucede cuando los agentes logran entonces perfeccionar sus expectativas racionales y adelantarse a cualquier acción que pueda llegar a tomar el gobierno? Entenderíamos que resulta prácticamente imposible la aplicación de cualquier política monetaria e incluso de cualquier política económica con la intención de tomar de sorpresa a los agentes económicos. Ya llega un momento, de acuerdo con los monetaristas, donde los agentes económicos saben qué es lo que va a suceder. Y ya, aunque el gobierno diga vamos bien, o aunque el gobierno diga lo que diga, vamos a saber que el gobierno va a actuar de cierta manera, ¿sí? Ya no nos va a tomar por sorpresa. Por ejemplo, si yo veo que la inflación está creciendo, que hay desempleo, y el gobierno me dice, no se preocupen, nosotros ya generamos 10 millones de nuevos empleos y todo el mundo va a tener empleo y la economía está tranquila y vamos saliendo, y etcétera, etcétera. Como yo ya revisé todo eso, yo ya sé que eso no es cierto. Por más que el gobierno me quiera decir algo, yo ya sé que el gobierno lo más probable es que me aplique una política monetaria restrictiva. Entonces yo ya me prevengo a eso. Y yo previniéndome a eso, pues ya hago que cualquier tipo de política que quiera aplicar el gobierno se vuelva estéril e incluso pueda llegar a agravar la situación. Lo que les mencionaba en el caso de México, al final de los sexenios, la gente aprendió que tenía que ahorrar en dólares. ¿Y qué sucedía? Que cuando venía la devaluación se hacía todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque la gente ahora ya había comprado dólares. Entonces, si la devaluación era a lo mejor, hubiera sido originalmente de un 20%, como la gente se previno y todo el mundo compró dólares, por esa situación del incremento de la demanda del dólar, pues el precio del dólar subiría en comparación del peso. Y si antes era una devaluación del 20, podíamos obtener entonces ya devaluaciones a lo mejor del 50%, del 100%. ¿Sí? Esos son los efectos negativos que se encuentran. ¿Qué nos dicen los monetaristas? Lo que tienes que hacer, número uno, ganarte la confianza de la gente como gobierno. Número dos, o sea, ya cuando te ganas la confianza de la gente, cuando cuando avisas qué es lo que quieres hacer y cuando eres congruente con lo que dijiste y con lo que estás haciendo, entonces vas a obtener aliados. Y si tú obtienes aliados, vas a generar lo que se conocen como profecías autocumplidas. Todo mundo va a trabajar en equipo. Quiere decir que si como gobierno yo te digo, voy a hacer una política restrictiva, o sea, ya no te agarro de sorpresa, sino te digo, voy a aplicar una política restrictiva que disminuya la oferta monetaria con la intención de bajar la inflación. Y eso es lo que hago y eso es lo que empieza a suceder. La gente va a empezar a generar sus expectativas y entonces vamos a cumplir justamente lo que estaba diciéndonos Friedman, ¿no? Vamos a bajar sobre la curva de Phillips y sacrificándonos todos, porque todos estamos en el entendido de que eso se está haciendo, que eso se tiene que hacer, pero también estamos en el entendido que si continuamos en ese camino, regresaremos a nuestra tasa natural de desempleo, pero con una inflación más baja. Y eso es mejor. Eso es lo que dicen los monetaristas. Eso es lo que tiene que hacerse. ¿Sí? ¿Queda claro este punto de expectativas racionales? ¿Queda claro por qué hay que buscar aliados? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a dejar. Todavía seguimos con esto. Sí, todavía nos quedan bastante de expectativas racionales. Vamos a dejar el tema hasta aquí por hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de finalizar la grabación. Leonel, no sé si ya te quedó todavía más claro tu idea. Bueno, más bien tu duda, ya que ya se resolvió mejor. Sí, profe, ya un poco más, aunque sigue siendo
el supuesto el que a veces no cuadra Ok, mucho, ¿verdad? Pero ok, pero entonces ya se aclaró. dándoles el beneficio de la duda, ya se aclaró, ¿no? Sí, Ok, sí, Rubén. bueno, Gracias. entonces detengo la grabación.